Bueno, ¿está bien el volumen? ¿Se escucha? Bien. Son mis instantes, mis 5 minutos de fama, que voy a disfrutar mucho, sobre todo por la conformación del panel que me toca presentar ahora, y además porque es el, digamos, oficialmente inaugural del Congreso, del cual ya con los pocos sucesos del día de hoy ya estamos contentísimos con la concurrencia, con la calidad de todos los expositores, de los talleres. Estamos muy felices. Gente que viene de distintas latitudes, gente de Chile, de Colombia, gente de distintas latitudes, de Argentina mismo también, por supuesto, de Brasil, ni hablar. Y distintos también posicionamientos dentro de lo que es filosofar, las filosofías e infancias, ¿no? Que algo que también nos distingue bastante como grupo, el Pensadero, que alguien alguna vez nos dio ese congreso. Nosotros estamos preocupados por todas las diferencias que teníamos hacia el interior del grupo y alguien nos dijo, déjenlas. Y nos pareció que estaba muy copado que pensar es pensar con diferencias, ¿no? Sobre todo también en esta disciplina que a veces se vuelve un poco funcional cuando nos piden que hablemos tanto de valores, de moral, ¿sí? De caer en el relativismo, en la cuestión de las diferencias, aceptarlas ya está y no comprometerse, ¿no? Con aquello que es diferente y discutir, ¿por qué no? Como decía, esto es parte de la consigna del Pensadero, un ideario no tan amplio, pero con puntos en común, como por ejemplo lo que nos interesa también, la inclusión. Estamos hablando recién con la gente de Mendoza, de San Juan y de Santa Fe, la inclusión en lo público, ¿no? Que es como algo pendiente que tenemos acá, la cuestión de la filosofía dentro de lo público en los niveles iniciales, etcétera, ¿no? Y bueno, y mejorar también lo que es en el nivel medio, poder algún día quizás filosofar ahí y no solo aprender filosofía y historia. O historia de filosofía, se ríen. Bien, acá voy a contarles un poco del panel que tenemos. Primero, de una manera sugestiva, ¿no? Porque hay gente, digamos, que hace mucho tiempo que transita los caminos de la formación en general, digamos, de la educación, también de la filosofía, específicamente de la filosofía con niños, gente que estuvo digamos, de los comienzos, que ha traducido textos de Lippmann, y gente que piensa más allá, por ejemplo, más allá la categoría de la filosofía, ¿no? De cómo vincularla con el pensamiento latinoamericano, ¿no? Cómo agrandar esa categoría de filosofía, o cómo agrandar también la categoría de niños y pensar en distintas inclusiones, ¿no? Más allá de los niños, ¿no? Es pensar esta dinámica para otras edades, ¿sí? Que se puede hablar de edad con la cuestión de la niñez. No molesto más con mi improvisación poética y lo voy a presentar ahora sí de manera muy formal y académica con sus pertenencias institucionales en el orden que no es en el que estamos sentados, pero que luego vamos a respetar para exponer, si no me equivoco. Bien, Fabiana Olarieta, que pertenece a NEFI, que es el Núcleo de Estudios de Filosofías e Infancias de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Maximiliano López, del Núcleo de Estudios de Filosofía Poética y Educación, Universidad Federal de Juiz de Forá, si lo pronuncié bien. Juan Pablo Álvarez, de CIFICH, Comunidad de Indagación en Filosofía e Infancias de Chile. ¿Esa es la sigla? Perfecto. Cecilia Caputo, egresada de la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, capacitadora de la Escuela de Maestros del Centro de Capacitación del Gobierno de Buenos Aires. Y Andrea Pac, egresada también de la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad ahora de la Patagonia Austral. Bien.
Sin más, y contentísimo de que haya tanta gente acá y que hayamos logrado reunirlos a todos ellos y a todos los que van a seguir estos 3 días a full filosofía con niños. Le doy la palabra. Bueno, ¿se escucha? Buenas tardes, gracias por estar acá, por quedarse a esta hora. Gracias al pensadero, a Julián sobre todo, con quien mantuve el contacto todo este tiempo. La idea hubiese sido maravillosa si Olga Grau, con quien trabajó en Chile y con quien trabajamos un grupo de personas, de integrantes de CIFICH, que es Comunidad de Indagación en Filosofía e Infancia en Chile, el nombre es un poco extenso. Estamos acá, hubiese sido maravilloso. Saludos les envía, ¿no? Saludos les dejo. Tengo que ser súper sincero, lo que yo iba a hablar hoy día y que estuve preparando estos días no es lo que voy a terminar hablando, ¿no? Porque fue una idea, esto que voy a hablar, al menos al principio, que se transformó en una idea perturbadora estos últimos días, ¿no? Hasta ayer, que estuve hasta bien tarde tratando de darle un poco de forma y que sonara más o menos coherente. Comienzo. A la pregunta ¿por qué filosofar con niños?, que es la que nos convoca en este panel, suele dársele respuestas muy variadas. La mayoría de estas respuestas concentran su atención en los efectos que provoca dicho encuentro, en los beneficios, o bien en los desafíos que significa pensar las lógicas educativas e institucionales para que niños y filosofía lleguen a encontrarse. Yo quiero permitirme a continuación, y con mucho respeto, ofrecerles una imagen distinta, un relato que al menos en principio parece no tener nada que ver con lo anterior. En esta imagen ya no serán las instituciones ni directamente nuestras prácticas las responsables de hacerse cargo de este tema. El responsable de hacerse cargo de este tema es Dios. Vayamos al génesis del asunto. ¿Por qué filosofar con niños? Pues yo diría, porque Dios se equivocó al comienzo de todo y es un acto de justicia que hagamos algo al respecto a nosotros. En el viejo mito de Adán y Eva, compartido por las 3 religiones monoteístas más influyentes del mundo, el judaísmo, el cristianismo, el islam, cuando Dios al 6º día piensa en crear al ser humano, no toma el barro para crear, como era imaginable, a un niño o una niña para que luego todo comience. Dios toma el barro y crea un hombre adulto y luego una mujer adulta. Dios se salta la infancia. Ahora bien, dice el relato que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, con lo cual ya podemos suponer por qué se salta la infancia. Dios tampoco era un niño, ¿no? Dios tiene finalmente forma de adulto. Adán y Eva vivían en el paraíso y tenían de todo, pero Dios los expulsó luego de que fueron seducidos y tentados a comerse una manzana del único árbol que expresamente Dios les había prohibido comer. Así, Adán y Eva, los primeros seres humanos, experimentaron el deseo de tener lo que no poseen. Y a eso se le llamó pecado. Si Dios los hubiese creado niños, a eso se le hubiese llamado travesura. Si no era para tanto finalmente, ¿no? Apenas era la primera desobediencia que las nuevas criaturas cometían. Y en el mejor de los casos, se trataba tan solo de una manzana. De allí quizás hay un primer reclamo contra ese error divino de saltarse la infancia. Un error que extiende esa nota de privación al resto de la humanidad. Al saltarnos la infancia, al adulto no se le perdona nada. La expulsión es inmediata. Si es el adulto el que se salta su propia infancia, vive asustado y preocupado de no caer en tentaciones como la ignorancia, como el ocio, como las palabrotas. Si nos saltamos la infancia, a la travesura le empezamos a llamar pecado. Y la escuela y la práctica educativa, ya sabemos, está llena de pecados. No improvisarás, no dejarás de hacer tus planificaciones, no serás igual a un niño, no dejarás de hacer tus deberes y te dedicarás a cosas que te interesan, etc. Al saltarnos la infancia, dejamos de equivocarnos y de probar cosas nuevas como algo natural. Y empezamos a vivir con miedo a la corrección, al castigo o a la expulsión.
Pero ¿a qué le tememos realmente? ¿A ser marginados de ese paraíso llamado escuela, donde tenemos de todo, excepto el derecho a desear lo que no tenemos? ¿O pensar lo que no se piensa, o hacer lo que no se hace? Cuando la escuela se transforma en un paraíso, ¿será el momento de qué? ¿De quedarse allí dentro? ¿De salir arrancando? ¿De esperar la expulsión? Eva y Adán tuvieron 3 hijos. Tuvieron más, pero se mencionan solo estos 3. Y estos hijos ya no nacieron adultos, como ellos habían sido creados, sino que nacieron siendo niños. 3 varones fueron. Qué coincidencia para fundar las tradiciones. 2 de esos hermanos, Caín y Abel, fueron famosos, pero no por sus buenas obras, como era de suponer con semejante ascendencia, sino por una riña entre ambos, que terminó con homicidio incluido. En estricto rigor se trató de un fratricidio. Y bueno, tampoco fue una riña, sino derechamente un asesinato. Considerando que recién eran 4 los seres humanos que existían, ese homicidio era equivalente a aniquilar el 25% de la población mundial. Esto sí que era grave. No era solo una desobediencia. Y dada la proporcionalidad de la pena anterior, uno podría pensar que al culpable le faltarían vidas para pagar por ello. Igualmente en esa época vivía muchos años. Adán murió a los 930 años, por ejemplo. El autor del delito fue Caín, el primogénito de Adán y Eva, quien no pudo soportar la rabia y los celos al ver cómo Dios prefería una ofrenda hecha por su hermano menor en vez de la que él había preparado. Ahora bien, si Caín era el primer hijo nacido de Adán y Eva, y estos a su vez eran los primeros seres humanos, pero que habían sido creados como adultos, Caín era el primer niño del universo. Y aunque hoy en este congreso suene duro reconocerlo, el primer niño del universo partió siendo un fratricida. Pero de algún modo es entendible que esto haya comenzado así, pues sus padres, ya completamente humanos, eran los frágiles y tentados pecadores que habían sido expulsados del paraíso, porque aunque lo tenían casi todo, desearon aquello que no tenían. Ahora ya podemos concluir una cosa más. El primer niño del universo fue una creación humana, no una creación divina. Eso explica a los pequeños demonios, ¿no?, que corren por ahí. Se preguntarán si un acto tan infame tuvo su castigo. Pues sí, lo tuvo, pero fue otra expulsión. Al parecer a Dios le gustaba expulsar a la gente, pues como buen adulto que era, seguramente confiaba en que a cualquiera que estuviera marginado de la seguridad y normalidad que su mundo ofrecía, nada le podría salir bien. El castigo para Caín fue deambular errantemente por el mundo y cultivar la tierra sin que ella le entregara frutos. Y así fue que tuvimos al primer niño castigado del universo, vagando por el mundo, debiendo hacerse cargo de sí mismo, lejos de las reglas de otros. Pero un momento, a Caín no le gustó el castigo. Bueno, a nadie le gusta el castigo. Y se resistió a ese destino. De cierta manera, él también hubiese preferido saltarse esa infancia. ¿Cómo va a ser posible?, decía Caín. No lo decía, esto ya es parte de mi historia, no mi imaginación. ¿Cómo va a ser posible?, decía Caín, que valga la pena cultivar la tierra sin que ella me entregue frutos. Eso sería idéntico a decir que vale la pena jugar para divertirse sin importar si termino ganando o perdiendo. O que es válido aprender por el solo gusto de descubrir algo nuevo y no por la evaluación final. Caín era un adelantado, ¿no? Anticipó millones de años en nuestra escuela. Y por último, que vale la pena pensar y preguntarse las cosas, aunque ni las piense muy bien al principio, ni las responda todas. Después de esto, pensó Caín, quizás no fue tan mala la expulsión. Así pues, la historia de la humanidad, o al menos esta historia que yo les narro, se inicia con el error divino de saltarse a la infancia. Se inicia con una carencia, como si naciéramos ya adultos, ya ordenados, ya obedientes. Si Dios se saltó a la infancia creyendo que con eso se saltaría la lenta y compleja formación del propio lenguaje, de la propia conciencia, de la libertad o del pensamiento propio, autónomo, Caín vino a recordarle que hacer eso no sería tan fácil. Ahora bien, lo dicho hasta aquí no se trata solo de una cuestión de concepciones de infancia, es también una cuestión que se ha replicado en la filosofía. Los creadores de la más extendida versión
y divulgadores de la más extendida versión de la filosofía, esa escrita con mayúsculas, como dice Walter Cohen, la seria, la académica, también cometieron y siguen cometiendo el mismo error divino. De ahí que probablemente algunos de ellos se consideren semidioses, ¿no? Es decir, también se saltaron la infancia de la filosofía. Creyeron que la razón, el lenguaje y la reflexión nacieron ya mayores de edad, con mirada objetiva y talante seguro. Esa infancia que tiene que ver con el propio proceso de creación, con el balbuceo, con el pensar escribiendo, con el escribir pensando, con la frustración de no saber, con la vida errante y esquiva de las ideas, con los borrones, con los cambios de ponencia a última hora, con la opinión compartida, con la tentación de lo obvio, con la producción que goza más que produce, con la conversación profunda en la calle, con cualquiera y a cualquier hora y de cualquier edad. Esa infancia se la saltaron. Recuerdo, con esto voy terminando, a Michael Walzer, filósofo norteamericano, comunitarista, diciendo: una manera de iniciar la empresa filosófica, la manera original tal vez, consiste en salir de la gruta, abandonar la ciudad, subir a las montañas y formarse un punto de vista objetivo y universal. Luego se describe el terreno de la vida cotidiana desde lejos, de modo que pierda sus contornos particulares y adquiera una forma general. Pero yo me propongo, dice Walzer, quedar en la gruta, en la ciudad, en el suelo. Otro modo de hacer filosofía consiste en interpretar para los conciudadanos el mundo de significados que todos compartimos. Quizá una forma de ir haciendo justicia para no seguir saltándonos las infancias sea evitar que los contornos particulares se nos pierdan de vista y así poco a poco vayamos desalojando algunas concepciones que no nos permiten quedarnos por más tiempo compartiendo los lenguajes, el suelo de la ciudad y viendo el propio proceso de crecimiento. Si por el contrario nos acostumbramos a repetir ese error inicial de saltarnos la infancia, entre muchas otras cosas vamos a ir por la vida cometiendo y ayudando a cometer a los propios niños fratricidios veritativos, ¿no? y valorativos, haciendo desaparecer verdades y sentidos en manos de producidas dicotomías y técnicas retóricas, que el paraíso escolar nos exige poner en marcha a diario. Una filosofía que va sin caminar el camino que ha recorrido para llegar a mirar desde donde mira y que simplemente piensa que nació mirando desde la cima, me parece una filosofía paradisiaca. Y si las condiciones para permanecer en ese lugar son las que son, tal vez sea la hora de atreverse a quedar desnudo, a lo Adán y Eva, y desobedecer lo establecido, porque eso ya no será pecado, sino travesura. Y al menos en la escuela, pienso yo, no hay un paraíso distinto del que nosotros, niños y adultos, con nuestras convicciones, sensibilidades y prácticas, somos capaces de crear. Gracias. Por los reencuentros, así todos juntos, de gente de muchos años. Así que bueno, quería primero agradecer a la gente del Pensadero, especialmente bueno, a Julián, a quien conocí el año pasado cuando fui a unas jornadas de formación que tuvimos en nuestro núcleo de estudios filosóficos allá en la Universidad de Río de Janeiro, por la posibilidad de abrir este espacio para reencontrarnos, para volver a repensar esto que hacemos. Y también a Gabriel por la presentación. Bueno, yo creo que le voy a pedir a Maxi que me tenga es una excusa para que me mire. Yo creo que bueno, podríamos haber comenzado a escribir nuestro texto juntos en el sentido de que mi texto también es la tentativa de huir de buscar los fundamentos del por qué filosofar con niños y niñas. Entonces no intenté seguir ese camino acá, lo intenté buscar el por qué o el para qué hacemos esta práctica así con puntos de llegada ya prefijados. Un camino que me pareció interesante, pero que ya lo ensayé en otra oportunidad, tiene que ver con lo que los chicos dicen de esa práctica, con lo que ellos afirman de lo que hacen.
y bueno, lo descarté porque ya lo había practicado en otro momento y quise probar otra cosa. Entonces, hoy me gustaría transitar aquí una tercera senda, una tercera posibilidad, que tiene que ver con una dimensión que afecta la propia existencia. No ya el sentido que los adultos pensamos para los chicos, ni el sentido en boca de los chicos que pueda tener la filosofía, sino mi sentido, el impacto que esa práctica tiene sobre mi propio sentido. No pretendo aquí ofrecer un testimonio de una experiencia exclusivamente personal, aunque hable a partir de ella. Aristóteles, en su Poética, hace una distinción entre la historia y la poética. Dice que la historia trata de lo que sucedió con un determinado individuo en un momento determinado, y en ese sentido se ocupa de lo particular. Pero la poética se aproxima a la filosofía, porque como ella es universal, presenta lo que puede suceder con cualquiera en cualquier momento. La experiencia tiene esa capacidad de repercutir, de cruzarse con otras experiencias, ya no particulares, sino singulares. Desde esa singularidad nacen estas palabras y hacia ella se dirigen. Voy a empezar recorriendo mi por qué filosofar con niños y niñas, jugando un poco con el título del libro de Pierre Alferín, Buscar una frase. Podría decir que mi porqué de filosofar con los niños, o sea, aquello que me mueve hacia esa práctica, aquello que me tironea o me empuja hacia ella, tiene que ver con la posibilidad de encontrar una frase que ese ejercicio haga. Alferín nos advierte que la lengua es mucho más que el conjunto de las frases ya formadas, y es precisamente en ese algo más, en ese exceso de la lengua, que el pensamiento encuentra su lugar. El pensamiento no tiene que ver con el conjunto de las frases ya pronunciadas, sino con una frase posible, con un avance del lenguaje sobre sí mismo. Para el escritor, una frase es básicamente un gesto instaurador de una frase posible. Y pensar supone el entregarse a la tarea de buscar una frase. Alferín es un poeta que entrega su vida a esa búsqueda. Yo, que no he sido dotada con el don de la palabra poética, a lo máximo que puedo aspirar es a encontrar una frase, a encontrarla leyendo o escuchando, o mejor, a esperar que una frase irrumpa. El lenguaje que habitualmente es usado para expresar, para transmitir, me permita acceder a esa zona donde se ve excedido y deja de decir cosas. Se vuelve, como dice Alferín, un gesto instaurador. Encontrarse a pensar con los chicos y las chicas sobre los asuntos más diversos permite escuchar frases como ¿cómo se aprende a imaginar? Lo escuchamos la semana pasada o hace unas semanas atrás. La nada es un cuarto vacío, un desierto sin arena, un río sin agua. Cuando le tengo miedo al cuco, ¿el miedo está en mí o en el cuco? ¿Qué hace un corazón apasionarse? No. La imagen del espejo no está ni viva ni muerta, porque el espejo es un alma sin corazón. O mientras se contempla un cuadro de Chagall, no entiendo, estoy pensando. Podría afirmar de un modo casi corporal que cuando voy a la escuela, cuando los chicos vienen a la universidad y nos sentamos a conversar, no hago otra cosa que esperar esa frase. Que lo que me lleva tiene que ver con, valga la redundancia, la posibilidad de que una de esas frases sea posible. Esperar una frase, y cuando aparece, no soltarla, tampoco manipularla, dejar que ella haga efecto, que nos tome y nos haga pensar. Era Arturo el que decía que se piensa cuando no se entiende. Conversar hasta que las palabras se agoten y se cansen de decir, hasta que tambaleen, hasta que comiencen a confundirse, a no entenderse claramente, hasta que un alma sin corazón irrumpa y no se deje pensar muy claramente. Hasta que nos obligue a pensar. Mientras conversamos, esperamos esa frase. A veces esa espera es en vano. Decimos mucho, pero la frase no aparece. A veces una frase se hace posible y la dejamos pasar sin darnos cuenta, porque la ansiedad nos traicionó o porque nos pescó desatentos y cuando queremos volver a pescarla ya se escapó. A veces solo nos deja en silencio, sin palabras,
y pone en evidencia que lo que dice está en ese exceso del lenguaje que ella aporta. Alferi llama eso gesto instaurado. Creo que a Gammel le gustaría esa expresión. El filósofo italiano dice que los gestos son un extraño tipo de acción humana que interrumpe la relación entre los medios y los fines. El gesto no es una acción que se hace para conseguir un fin, y tampoco es un fin en sí mismo. El gesto es, dice, un medio sin fin. Es la interrupción de esa relación, es la exposición de esa interrupción, o, como dice Agamben, la exhibición de una mediación. Agamben nos ofrece el ejemplo de un gato jugando con un ovillo. Al jugar, el gato utiliza todas las habilidades de la caza, pero al sustituir al ratón por el ovillo, libera no solo al ratón de ser presa, sino también a sus habilidades depredadoras de la finalidad para la que fueron genéticamente destinadas. Las vacía de su sentido y de la relación impuesta por su finalidad. El gato expresa así, gestualmente, las formas de la actividad de la que se emancipó, dice Agamben. Ese alegre olvido del gato vuelve su juego con el ovillo un puro medio, aunque conserve su naturaleza de medio dado. Podríamos pensar que, así como ese gato, cuando conversamos con los chicos, olvidamos alegremente, como dice Agamben, que las palabras sirven para algo, que son medios para comunicar, para transmitir información, para expresar o para dominar algo del mundo caótico en el que estamos. Y nos lanzamos a conversar así, para nada. Y solo porque no tenemos una finalidad predeterminada a la que deberemos dirigir nuestras palabras, a la que deberemos someternos antes de haber comenzado a hablar, es que un alma sin corazón puede dejarnos suspendidos en algún misterioso espacio que no pertenece ni a la vida ni a la muerte. O un miedo puede confundirse y no saber si está dentro o afuera. O un corazón puede preguntarse por los motivos de su padecer. O un desierto sin arena puede aparecer con todo su esplendor. Esa alma, ese miedo, ese corazón, ese desierto, al exhibirse, hacen que una frase sea posible y que, paradójicamente, esa frase suspenda nuestras palabras y a veces, literalmente, nos deje sin palabras y se vuelva aquí. El gesto implica un desnudar, un impedimento que es intrínseco a la palabra, que jamás podrá cerrar el sentido, que jamás podrá contemplar asépticamente a la distancia, que podrá construir la ilusión de ser un simple medio que comunica, pero que para tener la fuerza de lo verdadero, para guardar vitalidad, deberá abandonar esa ficticia distancia protectora y asumirse, y tener el coraje de exponerse en esa su imposibilidad, en esa su medialidad sin fin, en esa su gestualidad. Cuando esas frases se hacen posibles, cuando irrumpen en la conversación y salen a nuestro encuentro, algo es instaurado, algo tiene que comenzar de nuevo. A pesar de estar gramaticalmente bien construidas, algo en ellas no se deja entender del todo. En ese instante se hace nítido aquello que excede su gramática y su sintaxis, y que las deja suspendidas, y con ellas a nosotros y nuestras ideas. En ese instante dejan de conducir a alguna parte. ¿Por qué filosofar con los chicos? Tal vez solo para esperar ese instante, imposible de garantizar de antemano, en el que el lenguaje se interrumpe y una frase se hace posible. En esos momentos fugaces, claramente el pensamiento no se agota en una habilidad cognitiva, sino que aparece cuando nuestras habilidades tambalean, se tropiezan y hasta dejan de tener sentido. Nancy establece una tensión entre el sentido y el sonido de las palabras. El sentido para el autor siempre remite a algo. Va de un signo a alguna cosa, de un estado de cosas a un valor, de un sujeto a otro o a sí mismo. El sonido también remite, pero además resuena en nosotros. Un cuerpo sonoro no solo emite el sonido, vibra, nos dice. No es solo emitir un sonido, sino extenderse, trasladarse y resolverse efectivamente en vibraciones que a la vez lo relacionan consigo y lo ponen fuera de sí, dice. Entonces, las palabras que emitimos nos empujan fuera de nosotros,
y simultáneamente nos colocan en relación con nosotros. Cuando quedamos tendidos hacia ellas, cuando quedamos a su escucha, a la escucha de su resonancia, ese sonido nos coloca en relación con aquello del mundo que las excede, porque no está cerrado, clausurado, capturado por los sentidos instalados. La posibilidad de encontrar una frase tal vez tenga que ver con el ejercicio de ponerse a la escucha de las palabras, como dicen así. Mientras estoy escribiendo este texto, ese quedar en la escucha, ese tenderse a las palabras de Nancy, llama, casi sin que me dé cuenta, a un Borges sintiendo en carne viva el abandono de una mujer. Parece que estoy pensando en Buenos Aires. Borges escribe su poema en 1964 con ese habitual coraje y esa sutileza que tiene para decir el dolor. Lo termina diciendo: solo me queda el goce de estar triste, esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Su amor se ha ido, pero Borges todavía siente en su cuerpo la fuerza de aquella esquina, de aquella puerta que lo inclina como siguiendo una especie de inercia que excede su voluntad, como una costumbre a la cual se ha entregado la vida. Quizás podríamos responder a la pregunta de este panel diciendo que filosofamos con los chicos porque esta práctica abre la posibilidad, nunca garantizada, de encontrar una frase y nos convida a hacer de la inclinación, del extenderse hacia las palabras, hacia su sonoridad, un ejercicio. Y nos permite, por algunos minutos, dejar que el gesto interrumpa o, como decía Arturo, dejar de entender y comenzar a pensar. Buenas noches a todos y a todas. Yo también quería comenzar agradeciendo mucho a todo el grupo del Pensadero por su gentil visita y por hacer posible este encuentro, que para nosotros siempre es un reencuentro también con Argentina, con Buenos Aires, con los lugares, con la gente. Entonces, de verdad, muchísimas gracias tanto a Julián como a Gabriel y a todo el resto del grupo en esta invitación. Bueno, yo voy a intentar también ensayar algunos pensamientos en torno de por qué vale la pena hacer filosofía con niños, o por qué encontramos en eso, por qué todavía sostenemos un poco ese gesto de filosofar con niños. Y pensé, cuando estaba tratando de pensar esto, me vino una frase de Antonio Porcia que siempre así me ha producido una cierta inquietud. Una frase que dice: no descubras porque puede no haber nada y nada no se vuelve a cubrir. La digo de nuevo. Dice: no descubras porque puede no haber nada y nada no se vuelve a cubrir. Y aparte de ser una frase así como lapidaria y tremenda, no sé, siempre me ha producido una cierta inquietud porque yo siento que carga una verdad como definitiva, así no la puedo dejar de sentir verdadera, aunque es tremenda. Y siento como una verdad así irremediable. Y creo que es porque tengo la impresión de que como cultura en este momento de nuestra historia ya descubrimos que no hay nada. Y eso es irremediable. Así, yo diría que nuestra condición histórica y epocal tiene que ver con haber descubierto que no hay nada. Y el problema ahora es, bueno, ¿qué hacemos con eso? Así, ¿cómo nos hacemos cargo de que no hay nada? Y yo diría que ese no haber nada en la educación se traduce por lo menos en dos cuestiones muy fuertes. Una creo que tiene que ver con la insuficiencia del lenguaje. Quiero decir con esto de la insuficiencia del lenguaje, hemos descubierto que el mundo no es suficiente para sostener nuestras palabras. Es decir, el mundo no nos dicta lo que tenemos que decir. No es tan fácil como ponerle nombre a un mundo objetivo y predeterminado, ¿no? Las cosas no son el nombre de las cosas. Y cuando decimos experiencia, no tenemos una experiencia, lo que tenemos es la palabra experiencia. Y cuando decimos amor, lo que tenemos no es un amor, es la palabra amor. Y como palabra es tan general y tan vacía como cualquier palabra. Derrida lo dice en un texto muy bonito sobre Babel, dice: el problema es que el nombre se da al mismo tiempo como nombre común y como nombre propio.
¿no? Así, decimos amor y digo mi amor, pero lo digo con la palabra amor que dice cualquier amor en general. Y eso lo vimos entonces como una insuficiencia del lenguaje. No nos basta el mundo para decirnos las palabras, para ofrecernos las palabras, y tampoco los pensamientos. Si pensamos que logos en su origen griego es tanto palabra como pensamiento. Y creo que también hemos descubierto que tampoco las gramáticas nos dan el sostén suficiente para decirnos lo que hay que decir. No se escribe así. Cuando tengo que hablar de mi amor, no me basta la gramática española ni me bastan los diccionarios. No es la lengua como tal, ni es el mundo como tal que nos dicta lo que tenemos que decir. Y eso es un problema. Creo que tiene que ver con esto de un mundo imperfecto en su origen. Es decir, el problema es que el mundo vino fallado, digamos. De alguna manera, mi hermano tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice: la vida es berreta. Ese es el problema. Yo creo que es así. La vida es malditamente imperfecta y eso es irremediable. Pero creo que también en educación hay otra cosa más que hemos descubierto, y que es que no vamos para ninguna parte. Es decir, que todo el proceso civilizatorio que nos prometió que saldríamos de nuestra condición salvaje para realizarnos en una plena humanidad, bueno, parece que eso tampoco fue tan fácil. ¿No? Como dice Benjamin en aquella carta en Experiencia y Pobreza, el problema es que toda esta civilización no produjo más que una terrible barbarie. Y creo que bueno, esa desilusión, tanto de la idea de progreso como de la insuficiencia de las palabras, nos arrojan a una especie de existencia condenada a la banalidad. Es decir, lo que decimos es banal, y es banal hasta sus cimientos. Y bueno, y ahí creo que entra la filosofía con crianzas, con niños, perdón. Portugués residual. Porque creo que esa banalidad se puede habitar de diferentes maneras. Se puede habitar de una manera maldosa, yo diría corrosiva, así aquel cinismo que no solo es venenoso en su ejercicio, sino que también es autoritario, ¿no? Porque el cínico ya lo sabe todo, ya lo vivió antes, o como sabe que no hay nada que decir, que nada tiene sentido, puede habitar un lugar inexpugnable, ¿no? Que así no puede ser tocado, y usa ese privilegio autoritario para corroer todo, y para maldecir todo, y para eliminar todo lo que dice. Entonces creo que sí hay un cinismo, una ironía pero también creo que se puede habitar la banalidad en una especie de, no sé, yo diría de benigna banalidad, y diría benigna pero no edificante, ¿no? Porque creo que la educación en su creencia del progreso es más edificante que benigna, en el sentido de una bondad más gratuita. Bueno, y creo que la filosofía con niños puede ayudarnos a habitar ese espacio de una ironía más benevolente. Eso me parece, como hay poco tiempo, me parece que eso tiene que ver, o produce hoy, decíamos en un grupo de trabajo que participé ahora antes de este panel, que tal vez lo que hacemos no tiene que ver, me parece, tanto con, como yo decía en el grupo, no tiene tanto que ver con que sea filosofía, porque cualquier pensamiento intenso y radical tiene la vitalidad de lo que nos gusta y nos sostiene en esta práctica. Y tampoco tiene que ver exactamente con los niños, porque muchas veces trabajamos con niños, con adolescentes, con adultos. Así creo que ni los niños ni la filosofía justifican el placer y la vitalidad que sentimos cuando hacemos esto que hacemos. Y yo diría, lo que me parece que lo sostiene y por lo cual vale la pena es porque en la práctica de la filosofía con niños hay una especie de relación educativa donde no necesariamente le tenemos que inventar al otro una falta, ¿no? Me parece que si algo tiene de pernicioso nuestra educación en su raíz así civilizatoria, es que parece que para alguien poder hacer algo bueno necesita inventarle al otro una ignorancia, una debilidad, un vicio, una confusión, una alienación, alguna cosa que nuestra acción educativa repararía. Y yo siento que la filosofía con niños no hace eso, ¿no? Por lo menos una cierta manera en la cual me gusta evitar la filosofía con niños, puede construir una relación educativa sin falta, yo diría, desde la idea de que el otro es
alguien lleno, no es alguien faltoso. Entonces podríamos explicar el movimiento y el placer no por la búsqueda de algo que nos falta, sino tal vez porque nos sobra. Porque nos sobra en dos sentidos. Nos sobra porque ya estamos hartos, es decir, nos sobra porque nos cansamos de hacer lo que estábamos haciendo, o nos sobra porque no nos cabe en el cuerpo y lo tenemos que decir, lo tenemos que compartir. Pero me parece que no toda relación educativa necesariamente se debería construir desde la falta. Y me parece que hay algo en la filosofía con niños que tiene que ver con eso. Yo diría, tal vez podemos decir que somos indeterminados, pero no faltosos. Si hay posibilidad de pensar juntos y hay posibilidad de pensar intensamente, presuponer que nuestra relación no inventa la falta de nadie, también es porque aceptamos que así como la vida es berreta, nosotros somos seres indeterminados, pero no nos falta nada. Yo creo que algo de eso tiene la filosofía conmigo, la posibilidad de encontrarnos en una rueda donde yo no supongo que el otro carece de algo que yo le puedo dar, sino simplemente es otro tan indeterminado como yo, en una vida tan berreta como la mía, que intentamos pensarlo con la mayor radicalidad posible, dándonos el tiempo, la paciencia, la escucha para que algo ahí sea posible. Y una cosa más que me gustaría decir para cerrar, es que creo que esa posibilidad de estar juntos sin inventar faltas, pero reconociendo una indeterminación y una falla fundamental en la vida y en el pensamiento y en el lenguaje, hace que podamos pensar una escuela que no sea un lugar donde pasar para hacernos mejores, no la escuela como un camino de salida de la barbarie, o de la salida de la animalidad, o del atraso, o de lo popular, o de lo que sea, de la ignorancia, sino pensar una escuela que sea un lugar donde estar juntos, y charlábamos eso, Javier lo decía también ahora en la sesión anterior, y lo estuvimos charlando en Mendoza hace un tiempo, tal vez una escuela que sea un lugar donde podamos estar bien, juntos. Y eso no quiere decir que estar bien sea estar estancos, porque eso presupondría que solo nos movemos por la falta, ¿no? Tal vez sería una escuela donde compartir indeterminación, donde estar juntos y construir una forma de vida que no invente faltas y que no vaya a ningún otro lugar, que sea una manera de abrir un espacio de posibilidad, un espacio de potencia, pero un espacio presente. Creo que también eso tiene que ver con nuestra imagen de la infancia, ¿no? Tal vez la infancia, la filosofía con niños ha intentado liberar la infancia de su lugar de falta y construir una infancia que es más ligada a la indeterminación y que es también una infancia del pensamiento, ¿no? De hecho, Agamben, en el texto bonito de Infancia e Historia, usa la palabra infancia en relación al lenguaje justamente para hablar de esa especie de indeterminación del lenguaje, ¿no? La infancia como el lugar, justamente él dice que entiende por infancia la imposibilidad, pero no la imposibilidad de hablar en general, sino la imposibilidad de hablar a partir de una lengua. O sea, que las gramáticas no nos dicen lo que tenemos que decir cuando tenemos que decir algo importante, ¿no? Por eso ni la política, ni la filosofía, ni la amistad, ni la poesía se habitan desde la gramática. Se habitan desde una experiencia del lenguaje que es mucho más fallida, incierta. Creo que, bueno, tal vez, redundando todo esto, para cerrar, que voy a pasar el tiempo, es decir esto que, bueno, tal vez vale la pena hacer filosofía con niños y de esta manera, porque tal vez eso nos da la posibilidad de reconciliarnos con esa banalidad y aceptar que nuestro mundo carece de fundamentos, pero vivir eso con una cierta alegría. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, todos agradecieron y yo también voy a agradecer al grupo del Pensadero. Y ya que Gabriel, cuando nos presentó, sugirió que estamos un poco viejas en este camino, también agradezco la juventud de ellos para tomar las postas y para realizar el esfuerzo de organizar estos encuentros que realmente son mucho esfuerzo. Así que muchas gracias. Cuando llegó la propuesta del panel y llegó esta pregunta, ¿por qué hacer filosofía? Yo me pregunté también, tomé muy en primera persona, como Fabiana, esta cuestión de
por qué hacer filosofía en el jardín o en la escuela o con adultos. Y cuando empecé a conversar de qué respuesta dar con Cecilia un poco, dije, bueno, porque sí. Hace falta explicar por qué, digamos, ¿no? Porque sí. Por supuesto, no es la respuesta que les ahorraría a ustedes mucho tiempo de escucha, pero no es una respuesta adecuada para esta circunstancia y tampoco es la respuesta que suelo dar cuando preparo algún proyecto. Cuando uno prepara proyectos de investigación, proyectos para trabajar en escuelas, para trabajar en talleres con adultos, capacitaciones docentes, tampoco doy esa respuesta. En general, muchas veces la respuesta tampoco es tan necesaria porque a veces siento que hay una aceptación dada de antemano en los docentes, en los directivos, y también siento que esa aceptación puede descansar sobre uno o más equívocos en los cuales no indago demasiado, pero lo que hago sí es ir a lo seguro, y entonces recurro a las ventajas que hacer filosofía con los chicos implica en términos de desarrollo de habilidades lingüísticas, de pensamiento, el desarrollo de las habilidades sociales, éticas, políticas, todos los argumentos que todos conocemos, seguramente con los que muchos que están aquí están familiarizados, y son marcos teóricos que yo llamaría ortodoxos, digamos, ortodoxos no como una, digamos, no poniendo una valoración al llamarlos ortodoxos necesariamente, sino porque son los marcos que aprendí de aquellos que fueron mis primeros maestros, ¿no? Los que me iniciaron en esto de hacer filosofía, la práctica de la filosofía en la escuela, ¿no? Los argumentos de Matthew Lipman, los argumentos de Anne Sharp, Lawrence Splitter, marcos que aún algunos de los profesores que hacen o investigadores que hacen filosofía en el mundo a su manera sostienen, ¿no? Una línea ortodoxa que yo diría que es la de Félix García Monillón en España, la de Estela Corinti, la de algunos textos de Gustavo Santiago, digamos, sería esa línea que uno pone cuando fundamenta sus proyectos, ¿no? Son marcos que son valiosos, siguen siendo valiosos, porque es verdad que hacer filosofía hace pensar y que pensar tiene consecuencias sumamente deseables en muchos planos, en todos los planos que mencioné, ¿no? El personal, subjetivo, psicológico, ético, político, social. No obstante, con el tiempo, con el trabajo y las reflexiones compartidas con Cecilia, con Vera Baxman, con las lecturas de Walter Cohen, yo un poco fui, digamos, abandonando la heterodoxia y deslizándome hacia una heterodoxia. Desperté de mi sueño ortodoxo de hoy día, parafraseando al enano. En lo teórico, porque sin abandonar el horizonte, sí fui aflojándome las certezas. Y en lo práctico, porque vi que la filosofía se hace de muchas maneras, no solo con un currículum, sea cual fuere ese currículum. Por eso, cuando me volví a preguntar ahora, bueno, ¿y entonces por qué hago filosofía en la escuela? ¿Por qué hago filosofía en el jardín? ¿Por qué hago filosofía con docentes, con adultos? Pensé en lo que pienso, lo que me pasa cuando preparo las clases, cuando preparo una clase. Cuando preparo una clase no pienso ni en las habilidades del lenguaje, ni en las habilidades cognitivas, ni en las habilidades éticas, ni en nada de eso. ¿En qué pienso? Soy toda anticipación e incertidumbre. Pienso en los comentarios que surgieron, las reacciones que surgieron en las clases anteriores. Pienso en mis propias reacciones, mis propios pensamientos durante esa clase y también en el tiempo que transcurre, en la semana que transcurre, por ejemplo, si fuera el jardín, entre una clase y la otra. Me pregunto, ¿qué cuento me gustó? ¿Qué cuento me gustaría compartir? ¿Qué situación me gustaría revivir junto con los chicos? ¿Qué complicidad me gustaría provocar? ¿Cuáles conejos voy a llevar adentro de la manga para sacar, porque uno lleva conejos adentro de la manga,
A veces se los tiene que llevar a la casa sin que asomen una orejita, ni un bigotito, ni nada, no pasó nada, o sea, no vinieron al cuento y se lleva a los conejos a casa. Y a veces los saca y produce esa magia que es el pensamiento. A veces los otros sacan, pienso en todos esos conejos saltando por los rincones, no solo los que llevé yo, sino los que sabiéndolo o no sabiéndolo, sacan de sus propias mangas, de su propio pensamiento, los chicos o los adultos con los que estoy trabajando. Y la verdad, digamos, disfruto con anticipación. Disfruto también con anticipación de vestirme pensando en sentarme en el piso, el placer que va a sentir mi cuerpo al estar sentada en el piso, jugando, mucho, por supuesto, mucho más suelta que cuando estoy agarrada de una tarima frente a 100 estudiantes, que de todos modos hay que soltarse porque si no, no se puede pensar, si uno no piensa con el cuerpo no puede pensar, pero el placer que anticipo cuando pienso que voy a ir al jardín, en ese sentido, es mucho mayor. Y no puedo dejar de sonreír anticipando la alegría de lo que pueda suceder esa tarde en la sala, desde el recibimiento hasta el pensamiento que, más o menos consciente o más o menos efímero, estalle ese día entre nosotros. Todo es anticipación, pero también toda anticipación es incierta, porque también es posible, y a veces es más posible de lo que uno desea cuando se prepara, que nada de esto suceda. De todos modos, pienso, cuando preparo una clase, en preparar la mejor fiesta para mis invitados. Porque acá estoy tomando prestada una idea de Cecilia, una analogía de Cecilia, de un texto de Cecilia. Preparar una clase de filosofía es como prepararse para recibir en casa a los invitados, da una fiesta. Y los efectos de preparar una buena invitación, clase a clase, vienen por añadidura. Y en ese sentido, yo confieso que tengo poca fe en la capacidad de la práctica de la filosofía, como de cualquier otra práctica educativa, para producir efectos ciertos con una dirección previsible y controlable. No creo que los efectos que se producen tengan esa característica. Tampoco creo que tengo por qué yo saber cuáles serían los mejores efectos y cuáles serían los mejores medios para producirlos. Pero a pesar de ello, o tal vez por ello, los efectos se producen. Por eso, así como tengo poca fe en la capacidad de producir efectos ciertos, confío en que se producen efectos buenos efectos. Y en este punto quiero rescatar el concepto que ponderan otros amigos conocidos como Vera y Walter Cohen, que es el de la experiencia. Porque hago filosofía porque confío en la experiencia de la filosofía, aunque ésta se caracterice principalmente por no ofrecer certezas. Es, en síntesis, en la experiencia de la filosofía en lo que pienso cuando preparo mis clases y cuando me dirijo al aula. Es lo que espero que acontezca, es lo que intento vivir cuando estoy en el aula, es lo que invito a los chicos, los adultos o con quien quiera que estoy trabajando en ese momento, es a esa experiencia a la que los invito o los que intento invitarlos o que intento compartir. Es un poco, la verdad, resulta difícil conceptualizar, digamos, más allá de la experiencia de la filosofía, pero lo que también es difícil, pero es posible y necesario, es que la experiencia de la filosofía habite en los conceptos. Por eso todas las metáforas que se me fueron ocurriendo y que vuelan esta exposición, ¿no? Confío en que la experiencia de la filosofía, que en mí es profundamente transformadora, que potencia mi capacidad de pensar y de actuar en un sentido spinoziano, que me apuntala en la resistencia y enriquece la relación consigo, en términos de Foucault. Confío en que esta experiencia, aunque no se pueda conceptualizar, ni determinar, ni controlar, se puede compartir. Confío también en la riqueza que la potencia que la experiencia de la filosofía aporta en las relaciones con los demás, dentro del aula, en el trabajo, en la calle y en todas partes.
Confío en suma en la experiencia de la filosofía como un regalo valioso para dejar al cuidado de quienes están creciendo o de quienes seguimos creciendo. Un regalo cuya aceptación entraña, a su vez, la necesidad de compartirlo y cuya circulación no depende solo de uno mismo. Este es mi porque sí. Este es el porque sí que me lleva todas las semanas al jardín, que me lleva a proponer cursos para docentes, que me lleva a proponer proyectos académicos o no académicos de distinta naturaleza. Y quisiera terminar, si me permiten, haciendo una referencia a un pasaje de que Penac, Señores Niños, pone en boca de un personaje que entre paréntesis está muerto hacia el final del libro, ¿no? Este personaje distingue tipos de personas, unos de ellos están amputados de infancia. Penac dice de su infancia, pero me parece que no se trata de la infancia individual, digamos, de cada uno, sino de estar amputados de infancia en general. Están arrojados prematuramente al tren de las ambiciones, programados desde el óvulo, operacionales de entrada, profesionales desde la cuna. Están a la cabeza de los gobiernos, de las empresas gigantescas, de los laboratorios monumentales, de los bancos mundiales, de los fondos monetarios, gestores de abstracciones, grandes manipuladores de recursos humanos, sin estados de ánimo, y presumen de ello. Y también Penac habla de otras personas que no están completamente amputados de infancia, sino que no las vaciaron por completo. Debieron de dejarles una pizca de corazón, un resto de infancia, un jirón de gratuidad que se empecina. Hay muchos como él, la inmensa mayoría de hecho. No es fácil vaciar por completo a un niño, y lo que queda de humanidad les convierte en los hombres más infelices de la tierra. Pensando en estos pasajes, yo diría que hago filosofía para que no nos vaciemos de infancia. Gracias. Buenas noches. Primero quiero agradecer también al Pensadero por haberme invitado, por la confianza, por haberme llamado a estar acá en el estrado. Quiero agradecerles a ustedes por estar acá. Realmente me emociona que haya gente de diferentes lugares y que estemos juntos compartiendo este momento. Quiero agradecerme a mí también por estar acá. Y en realidad había preparado algo que ahora no tengo ganas de hacerlo tal como lo había pensado, así que voy a improvisar. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Les voy a pedir que se pongan de a dos, con el que tengan al lado, lo más como rápido posible. Muy bien, y ahora hacen así, se enfrentan y cierran los ojos y cierran la boca. Entonces, se ponen de a dos, se enfrentan y cierran los ojos y cierran la boca. ¿Todo el mundo está de a dos? ¿Lograron ponerse a dos? Si alguien no, se pone de a tres. Pero nadie solo quiero, o de a dos o de a tres. Cuando estén de a dos o de a tres, cierran los ojos y la boca. ¿Estamos? Bueno, y ahora ahí con los ojos cerrados, les pido que hagan una respiración profunda. Que solo sientan esa respiración entrando en el cuerpo, en mi cuerpo. Y en la siguiente respiración, solo sientan el contacto de las plantas de los pies en el suelo. Y lleven la respiración al corazón. Y desde ahí, desde ese contacto con el propio corazón y con la respiración,
Solo dejen que sus ojos se abran y hagan contacto con la persona con la que tienen enfrente. Solo mírenla, agradeciendo por este momento. Y cuando cada uno quiera, simplemente se siente. Gracias. ¿Se escuchaba bien o se escuchaba bajito mi voz? ¿Atrás se escucha? ¿Sí? ¿Se escuchaba bien mi voz o no? Antes. ¿Sí? ¿No está muy fuerte ahí? Está bien. Bueno. Bueno, espero que sobre el final de lo que voy a decir se entienda por qué este ejercicio. Y voy a seguir improvisando. Compartir con ustedes es una Hola. Que leí ayer y que me gustó y que tiene mucho que ver con mi acercamiento a la filosofía y en particular a la filosofía y a la infancia, que dice: en la vida del espíritu no fue precisamente el descubrimiento de una discrepancia entre las palabras, es decir, el medio en el que pensamos, y el mundo de los fenómenos, es decir, el medio en el que vivimos, lo que condujo a la filosofía. ¿Qué es lo que me gusta de esta frase? Pensar que justamente la mayoría de nosotros tenemos la experiencia de una distancia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que vivimos, lo que hacemos, lo que experimentamos. Y es esa distancia la que yo quiero habitar en la filosofía con los chicos. O sea, como esa distancia que sí es verdad que es insalvable, pero que también nuestra responsabilidad es acercarnos a ella y hacernos uno con el mundo y con la palabra, que no queden las palabras por un lado y el mundo por el otro. Entonces, mi idea de por qué filosofar con chicos es justamente esta, ¿no? Creo que todos acá en la mesa compartimos esta idea de que hacer filosofía tiene que ver con transformarnos o con habitar el poder ser personas íntegras, que no es solo un ejercicio del pensamiento por el pensamiento mismo, sino que es el ejercicio del pensamiento por poder ser mejores, simplemente. Y que la filosofía o el pensamiento tiene mucho que decir sobre eso. ¿Por qué tiene que decir? No como teoría. La teoría nos puede hacer pensar, nos puede sugerir ideas, nos puede gustar, la podemos disfrutar, pero tenemos que ir más allá de la teoría para realmente poder encontrarnos con nosotros mismos. Pero sin embargo creo que este encuentro pasa, y una de sus patas fundamentales es el poder pensar. Y acá también quiero traer una cita de Arendt que habla de la banalidad del mal. Con este concepto de la banalidad del mal, lo que Arendt sugiere es que si no podemos pensar, si no tenemos la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos y sobre nuestras propias experiencias, quizás quedemos como separados de ella, ¿no? Este es un concepto que Arendt propone a partir de haber asistido al juicio de Eichmann en Jerusalén y al ver que Eichmann no había cometido esos actos atroces que cometió por ser una persona demoníaca, sino que era simplemente una persona común y corriente. No parecía habitar en él ningún mal. Y dice ella, lo único que veo en él es como su falta de reflexión. No es una persona estúpida, simplemente hay falta de reflexión en él. Entonces pienso que la filosofía en el aula tiene que ver con eso, con poder invitar a pensar, porque es a partir de la posibilidad de invitar a pensar
que podemos pensar en nosotros mismos, pensar en el mundo que queremos y pensar en el encuentro con los otros. Y es esta idea la que me gusta como transitar en el camino de la filosofía. Y es lo que vengo haciendo muchos años, pero hace algunos años que me atraviesa como la inquietud de si pensando a través de las palabras no estamos como separados de otra parte de nosotros mismos, que es la que tiene que ver con nuestros sentimientos y con nuestras emociones y con nuestro ser, en definitiva, personas que habitamos tanto el mundo de la mente y los pensamientos como el mundo del corazón y de los sentimientos. Entonces, pensando en esta distancia, pienso que si muchos de nosotros estamos como descreídos de esta civilización a la que hemos llegado, en la que nos vemos como sujetos de consumo más que todo y que queremos escapar de la publicidad y de estos horrores que vemos en el mundo actualmente, es porque nos perdimos de una parte de nosotros mismos, ¿no? Sobre todo si pensamos en la filosofía occidental o en la educación occidental, estamos como demasiado parados en las palabras y en el pensamiento y nos apartamos de esa otra parte de nosotros mismos. Entonces mi inquietud tiene que ver ahora con poder sumarle a ese espacio de pensamiento en el aula, ¿no? de invitar a pensar y que es lo que los compañeros comentaban hoy, que me parece maravilloso, pero me gustaría poder sumarle a la filosofía o la experiencia de la filosofía en el aula, una experiencia que tenga que ver con poder reconocernos a nosotros mismos como seres con emociones que van y vienen, pero que también puedo entrar en contacto con ellas, puedo conocerlas y puedo usarlas a mi favor, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que los pensamientos están por un lado y las emociones por el otro y no sé qué hacer, no puedo gestionar esas emociones en mí. Entonces me parece que esa también es nuestra tarea como docentes y como docentes de filosofía, ¿no? Empezar a hacernos cargo de qué nos pasa en el cuerpo, de qué nos pasa en nuestro corazón, de qué nos pasa con nuestras emociones y poder desde ahí como abrir un espacio donde se pueda pensar, pero donde también se pueda ver, bueno, ¿y qué está sucediendo con vos en este momento? Si estás de mal humor, si estás contento, si estás enojado, si estás triste. Eso también tiene algo que decirnos y que no pasa solo por ponerlo en palabras, sino también por sentirlo y por, bueno, empezar a jugar con esas emociones. No estoy hablando acá de otra cosa más que de la inteligencia emocional, podríamos decir que es esta capacidad de entrar en contacto con nuestras emociones, de gestionarlas y de unirlas a nuestros pensamientos y de hacer un diálogo entre ellas. Entonces, lo que quería decirles hoy es esto de, bueno, animarnos a meternos en ese espacio y poder construir un puente entre esas dos experiencias, porque creo que así como somos seres pensantes, también somos simplemente seres que sienten, sintientes, y en el fondo de esos solo seres, que como decía Maxi, no nos falta nada. No tenemos todo, ¿no? La filosofía no nos va a dar algo más, pero sí nos puede enseñar a conocernos mejor a nosotros mismos. Y es desde este lugar de entrar en contacto con quiénes somos internamente, y no solo en el encuentro con el otro, sino primero con nosotros mismos, que me parece que la filosofía, o el espacio, mejor dicho, de la filosofía, puede aportarnos algo más. Y en este sentido, me gustaría como también traerles la inquietud que tiene que ver con que esta experiencia de transitar el contacto con las emociones y de aprender a ver qué hago con ellas y a permitir que aparezcan y sentirlas y no juzgarlas, sino simplemente poder transitarlas, pero también después poder gestionarlas, que este espacio puede ser también acompañado por un espacio donde me puedo encontrar conmigo y, como hicimos en este ejercicio previo, con la respiración. ¿Por qué hablo de la respiración? Porque tiene que ver con la experiencia de la meditación, que es solo un encuentro con uno mismo, y que me parece que puede ser un espacio valioso de llevar a las aulas, quizás en pequeñas dosis. No estoy proponiendo solo dejar la filosofía para acercarnos a la meditación, sino sumar
un espacio de encuentro con uno mismo. Ahora yo realmente tengo conocimiento de 3 como propuestas de llevar la meditación a las aulas. Una es el cineasta estadounidense que lo que hizo, en realidad ninguna de ellas puede como decir que tenga certeza de que realmente sea exitosa, pero sí lo que creo sinceramente es que puede abrir un espacio de contacto con uno mismo. Y estas 3 experiencias que solamente les quería mencionar, pero no porque esté proponiendo ninguna de ellas en particular, sino simplemente para comentarles de la existencia. Les comentaba esta de David Lynch, que es un cineasta que yo admiro mucho en Estados Unidos, que tiene un libro que se llama Atrapa el pez dorado, meditación, conciencia y creatividad, que lo que hace es llevar una experiencia de meditación trascendental a las escuelas. Después hay otra experiencia de un maestro tibetano que es Thich Nhat Hanh, que lleva la experiencia del mindfulness a las escuelas. Y por último también hay una experiencia de una maestra espiritual que se llama Isha, que también está diseñando un proyecto educativo para llevar esta experiencia a las escuelas. ¿Y por qué como elegí tomar por este lado y no por el lado de las palabras y del pensamiento? Porque creo que de alguna manera todos lo que dijimos todos muestra esta necesidad de salirnos fuera del camino ya establecido de la filosofía, ¿no? De atrevernos a un camino nuevo, un camino que tenga que ver con el gesto, como decía Fabiana, que no sea solo quedarnos en las palabras, sino poder ir hacia ese gesto que está en nosotros y que queremos realmente sacar hacia afuera y poder conectarnos desde ahí, no desde la experiencia y no solo de la palabra. Creo que también está esta idea en lo que decía Maxi de los sin falta, en la alegría de la que hablaba Andrea, del encuentro de la filosofía y los niños. Creo que es ahí donde está la posibilidad de la experiencia de encontrarnos con el otro, pero también de encontrarnos con nosotros mismos. Y tomando también lo que decía Juan Pablo al principio respecto de este Dios que se equivocó, yo diría más bien que somos quizás nosotros los que nos hemos equivocado al poner como en palabras de Dios esta idea de que no hubo infancia. En realidad la infancia está en los niños y en cada uno de nosotros. Y creo que como docentes todos compartimos esa experiencia de encontrarnos con nuestra propia infancia en las aulas, y que en realidad ese encuentro con la infancia no es un encuentro con la vida berreta de la que decía Maxi, sino justamente con el sabernos sin falta, con sabernos como en realidad en el fondo como seres amorosos y que estamos compartiendo con el otro esa posibilidad de reconocernos como seres compartiendo amor el uno con el otro. Y me parece que el espacio de la filosofía es un espacio donde es posible invitar a este encuentro con el otro, ¿no? Y donde el pensamiento es una hermosa herramienta, pero no puede ser la única, ¿no? Tienen que sumarse otras herramientas donde nos podamos abrir a la experiencia de sentir y de ser, no solo de pensar. Bien, esto es lo que quería transmitirles. Seguramente me olvidé de bastante lo que había preparado, pero tenía ganas de compartir esta idea y de ver qué les parece, o si tienen ganas de comentarla o de debatir sobre esto, o qué piensan los compañeros, así que voy a dejar acá. Muchas gracias. Bueno, tranca, ¿no? Empezamos el congreso. Ya cuando empezamos con Dios, entonces dije, bueno, no va a ser una mesa tranquila, digamos. Empezamos con Dios, Dios no tuvo infancia, crea personas, las personas supuestamente de su imagen y semejanza, y las personas tienen hijos, no tienen dioses.
Entonces ya estamos en un problema que le sobran cosas por todos lados y entonces tiene que hacer algo, pero encima le sobra todo el tiempo, no es algo que se pueda resolver, digamos, es como que le sobra constantemente y eso es un problema, tenemos que hacer algo. Así que mejor que estemos prevenidos para lo inesperado, tipo Heráclito, y andemos con conejos con la manga, porque no sabemos qué puede pasar y dejemos de hablar un cacho y, no sé, toquémonos, mirémonos. Me encanta. Lo de tocarnos, sí, por supuesto, fue por mi cuenta. Pero mirá el miedo que tenemos. Invitaste a pensar, a debatir acerca de esto. ¿Tenemos tiempo? ¿Alguien quiere decir algo? Está bien, pero no vamos a excluir, por supuesto. Si alguien se anima, tiene que ser muy valiente porque tiene que caminar hasta acá porque el cable no llega. No pueden tirar todo esto y ahora no hacerse cargo. O sea. Solo quiero hacer una aclaración que todo el mundo lo sabe, pero no quería dejar de recordarles. Terminé hablando del amor y en la filosofía está el amor ahí. No es que fue una referencia ajena, sino que ahí está en la etimología misma de la filosofía. Eso solo. Juli. No, ya se falla. En realidad como que hablaron, ¿no? del problema, ¿no? Digamos, del lenguaje, ¿no? Digamos, de las dificultades que tiene o de la carencia que tiene el lenguaje para un montón de cosas. Y mientras los escuchaba me preguntaba, digamos, hasta qué punto es posible el vínculo con otro sin el lenguaje, ¿no? Como si en esa relación con el otro no estuviera de alguna manera ya impuesta esta dificultad de comunicarse con el otro, ¿no? Y pensando también en cuando hacemos filosofía con los chicos y entre los chicos generalmente lo hacemos con un otro, digamos, preguntarles esto, digamos, ¿cómo piensan ustedes que se puede transitar este factum, ¿no? De tener que relacionarnos a través del lenguaje, pero que a su vez nos impide relacionarnos, no solo con nosotros, sino también con los demás. Así que bueno, esa era mi consulta. ¿Qué se entiende por lenguaje? Es un problema muy grande. No, que se haga cargo que dijo que yo simplemente cuando escuché incluso que hemos descubierto que no hay nada, esa idea de que hemos descubierto que no hay nada, también pensaba que es interesante, pero no sé si estoy tan de acuerdo. Que, digamos, sí, puede que no haya nada, pero eso no tiene por qué ser un problema en principio. Y no sé si el lenguaje depende también de cómo nos relacionemos con el lenguaje, cómo nos posicionemos con el lenguaje, si pensamos que es una mera herramienta, que es una mera canal, o si es un lenguaje habitado, un lenguaje vivo, un lenguaje vivido, ¿no? Me parece que, bueno, no necesariamente tiene esa, porque además cuando hacemos filosofía, cuando hablamos, cuando nos comunicamos, yo diría que es un poco al revés. Cuando nos comunicamos no solo están las palabras, hay una cantidad de aspectos, de elementos, de sensaciones, de aproximaciones, de miradas, de expresiones que no son necesariamente palabras, y que bueno, que todo eso también en el lenguaje, ¿no? Entonces me parece que no, por eso pensaba no pensarlo tan vacío, no necesariamente, pero
Bueno, yo siguiendo un poco con eso, me parece que una cosa interesante con esto del lenguaje es que yo creo que una cierta visión excesivamente gramatical del lenguaje ha hecho que reduzcamos el lenguaje a la representación, así, a decir alguna cosa del mundo. Pero es verdad que el lenguaje es mucho más que eso, y me parece que hay un lenguaje, por ejemplo, que construye relaciones. Y cuando alguien dice gracias, por ejemplo, o dice perdóname, no está diciendo algo del mundo. Lo que está haciendo es construir un vínculo a partir de una palabra. Entonces yo también siento que el lenguaje no solo explica el mundo, no es un doble del mundo, sino que el lenguaje es una manera de estar en el mundo y que es altamente compleja, y yo diría también imperfecta, así imposible de ser contenida en una lengua. Por eso me parece que también una cosa interesante de la filosofía con niños es el tema de la conversación, ¿no? Me parece que a veces se ha pensado eso que hacemos como un diálogo en un sentido más solemne, ¿no? Pensando que con nuestro diálogo coincidiríamos con alguna especie de ley del mundo. Y a mí me gusta más la idea de conversación, porque me parece que la conversación es más sensible a toda esa imperfección y esa multiplicidad que es el lenguaje. Creo que las conversaciones, que cuando nosotros hacemos filosofía con niños, entramos en una conversación, en realidad participamos de una conversación que viene de mucho antes que nosotros, que va a continuar después que nosotros no estemos, que no la vamos a resolver. Así me parece que tal vez el lenguaje no sea justamente una cosa, una herramienta que podemos dominar, y tampoco el pensamiento. Obviamente cuando digo la gramaticalidad del lenguaje es también la lógica en el pensamiento, ¿no? Sino tal vez el pensamiento y el lenguaje sea alguna cosa de la cual participamos con toda su complejidad y sea algo en lo que estamos. Parece, estamos en el lenguaje mucho más de que aprendemos a usar el lenguaje. Y no sé, a mí me parece muy obvio que siempre que uno tiene que hablar de verdad, no basta la lengua, digamos, tiene que habitar una cosa más sutil en el lenguaje. Y bueno, eso me parece que tal vez con esto del lenguaje creo que es una cosa altamente compleja, pero que de alguna manera hay que habitarlo fuera de la representación, fuera de la gramática, así reconocer la vitalidad que las palabras tienen. Yo diría que no se trata de lo otro del lenguaje, sino que se trata de la misma imperfección y la misma magia del lenguaje, ¿no? Así que lo que hacemos no puede ser contra el lenguaje, pero tiene que ser de otra manera en el lenguaje. O sea, noté muchas cosas, pero no tienen una coherencia interna. Estoy bien. No, pero me voy a escudar en eso, que no preciso corrección gramatical. Cuando empezaba, Julián, un poco con esta cuestión del cuerpo que vos traías, y que para mí tiene una dimensión importante, de hecho, porque las palabras tienen cuerpo, las palabras son cuerpo, o sea, tiene una corporeidad que es propia de la palabra, y porque las decimos desde un cuerpo, un poco esta cuestión de Nancy, de un cuerpo que emite, pero que también resuena, que también es cavidad al que le llegan. Yo hablo y me escucho hablar, y cuando otro habla, algo de lo que dice resuena en mí. Entonces me parece que esa idea de la resonancia a mí me seduce, o por lo menos me dice cosas, me hace vibrar así corporalmente. Por eso yo decía que es casi literalmente una cosa corporal lo que me sucede cuando escucho esas frases de los chicos, y a veces no necesariamente de los chicos. Entonces la cuestión me parece que está entre ese juego entre el lenguaje y lo que lo excede. Entonces cuando alguien dice perdón o gracias, no se agota en la palabra, y esa palabra resuena de diferentes maneras, depende de las circunstancias, las condiciones, de cómo se las diga, o cuando inclusive alguien no tiene palabras para decir, está diciendo alguna cosa. Entonces me parece que esa dimensión vital del lenguaje tiene que ver más con el arriesgarse a transitar el espacio donde el lenguaje se ve excedido, o donde el lenguaje se ve interrumpido, o donde el lenguaje empieza a hacer un poco de ruido y no puede ser gramaticalmente
apropiado. Me acordaba ahora de una conversación con los chicos en la escuela, donde espontáneamente ellos empezaron a preguntarse qué es la filosofía. Y uno de los chicos, bueno, fue un debate intenso. Básicamente todos coincidían en que tenía que ver con que cuando nos juntamos a conversar, pero ¿qué conversación es esa? Una conversación difícil de describir con palabras. Entonces la discusión comenzó, bueno, no parece con la discusión que tenemos en la clase con la profesora, con la misma profesora estando con nosotros, porque en nuestro proyecto en Río de Janeiro son las propias profesoras o los que estamos quienes coordinan las experiencias con los chicos. Entonces no conversamos aquí de la misma manera que conversamos dentro del aula. Parece un poco con el recreo, con lo que hablamos en el recreo, pero no es exactamente el modo en el que hablamos en los recreos, porque ellos decían, en el recreo conversamos de otra manera, que no se podía especificar muy bien. Parece un poco cuando conversamos a través de las computadoras, los teléfonos, pero no es igual, decían, porque eso parece una conversación, hablamos sobre las chicas, sobre el fútbol, sobre cosas que aparentemente ahí parecían banales en ese momento, y la conversación no podía especificarse sobre qué, hasta que uno dice, a mí me parece que yo acá puedo hacerme las preguntas que tengo, que me hago cuando estoy solo. Puedo hacer las preguntas que me hago cuando estoy solo en mi casa, en la cama, y miro por la ventana y veo las estrellas y me pregunto, ¿por qué existen las estrellas? Entonces, es un tipo de modo de habitar el lenguaje que carga, yo diría, hasta una dimensión poética, ¿no? O sea, Holderlin dice, poéticamente habitamos el mundo. Entonces, creo que tiene que ver con esa dimensión del lenguaje, que no es que no sea lenguaje, pero al mismo tiempo se le escapa. Medio incoherente, pero bueno. Bueno, y sin embargo hay que hablar todo el tiempo y arriesgar y arriesgar. Estamos súper contentos, hablo en nombre del grupo, yo creo que puedo decir, ¿no? Estamos súper contentos con la jornada de hoy, con la mesa, con todo lo que apareció acá recién, por el gesto que nos devuelven también al agradecernos. Y bueno, tomamos la posta y seguimos adelante. Los invitamos, por supuesto, al día de mañana y el pasado, que siguen las actividades, siguen los talleres, las exposiciones, etc. Ningún otro anuncio parroquial. Un aplauso muy grande para todos. Piden una aparición de los miembros del Pensadero aquí porque no conocen sus rostros, nada. Es verdad. Ahí tenemos... Somos pocos. Pasa que... Pero vamos a...